Al estilo Brown. Bueno, Gina, por fin tengo el honor de platicar contigo. Gina Estrada, que ya he venido yo algunas veces. Creo que alguna vez hicimos una entrevista, bueno, por Zoom, pero hoy estoy aquí presente en el cielo, que literalmente entiendo que el nombre del cielo es porque uno verdaderamente vive en el cielo en estos días. Es un lugar hermosísimo y es un honor poder platicar contigo y estar aquí en su casa. Gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Al contrario, Mariana, muchas gracias. Gracias por tu visita. Un saludo a toda tu audiencia. Estamos felices de tenerlos en casa. Ay, muchas gracias, Gina. Y bueno, tú eres una mujer apasionada del vino, que llevas, bueno, pues muchos años ya dedicada a esto, que tienes un gran expertise, que bueno, haces el diseño de estos vinos, el cielo. Cuéntame, ¿cómo empieza tu pasión por el vino? ¿Dónde estudiaste? ¿De dónde viene esta pasión tuya? Fíjate que más allá que del vino como tal, o sea, voy a ir un poquito atrás, de los aromas. A mí siempre me gustó estar relacionada en todo lo que tenía que ver con aromas, ¿no? Entonces, desde muy pequeña mi papá me llevaba al mercado y entonces olíamos y probábamos todas las frutas, un poco como Ratatouille, quienes hayan visto la película, ¿no? Y si no, véanla. Sí. Entonces, era oler, identificar la diferencia entre el aroma de una manzana roja, una verde, una amarilla, un pimiento rojo, verde, amarillo. Entonces, me gustaba mucho jugar con ese tema. Cuando salieron al mercado, te acordarás, aquellas estampitas de aromas. Sí, claro. Bueno, era donde más me entretenía. Lo máximo. Entonces, claro, siempre estuve relacionada con el mundo de los aromas y los sabores. Y mis papás me dijeron, tú te vas a quedar trabajando en algo que tenga que ver con eso. No sé en qué. Claro, en esa época no existía el sommelier en México. Entonces yo decidí estudiar como chef. Ajá. Mi primera carrera es para chef. Y después, al tiempo, estudié pues la segunda generación del diplomado en vinos. Okay. Entonces, ¿En Ciudad de México? En Ciudad de México, pero mucho antes yo ya trabajaba en los restaurantes, en diferentes posiciones. Pero cuando alguien pedía una botella de vino, era, Gina, ven a ofrecer el vino, ¿no? Ajá. Porque era así, en esa época era, qué miedo que me pidan un vino, porque había mucho desconocimiento. Por supuesto, que es entonces, lo que hablábamos sí, ayer, justo. Y yo era un tanto autodidacta, ¿no? Porque mi papá vivió muchos años en Europa, entonces, antes de casarse con mi mamá, entonces cuando regresa a México, parte de lo que nos inculca es comer con vino. Y yo los sábados al mediodía me ponía a catar con él. Él descorchaba una botella de vino y a ver qué aromas encuentras, y anotábamos en un cuaderno, de una manera muy empírica. Sí. Pero me encantó. Entonces, cuando sale el primer diplomado para la formación de sommeliers, 20 algunitos años atrás, decidí estudiarlo. Pero honestamente, yo lo empecé a estudiar para entender las armonizaciones entre la comida. Yo estaba más enfocada al tema cocina. A mí me encanta cocinar. Entonces, pero ya después se convirtió en mi modus vivendi, porque llegó un momento, una oportunidad, cuando abrieron el restaurante Le Cirque, tú te acordarás. Por supuesto, allá claro. en Ciudad de México. Entonces, a mí me seleccionan como sommelier, que fue un examen verdaderamente complicado. No lo dudo. Muy. Y seguramente, como tú dices, esos tiempos en donde no había ni tanta información, ni tanto conocimiento, y pues yo creo que pocas mujeres. Gina también, como mujer, yo no sé cómo habrá sido el tema. Yo siento que esta es una profesión que ha estado muy enfocada en el hombre. Sí, claro, en esa época mira, en mi salón de clases éramos 98%, bueno, eran hombres y 2% mujeres. Entonces, pues ya te imaginarás. Sin embargo, con el paso de los tiempos, de los años, por ejemplo, yo cuando era sommelier en Le Cirque, a mí me gustaba mucho, más allá del género, me gustaba mucho que los clientes tuvieran confianza en el sommelier. El sommelier, y todavía un poquito, que existe ese tema de que no, que no venga el sommelier porque me va a querer enseñar de vinos, me va a querer vender el vino más caro, sí. No, que se vaya. Y mucho más en esa época. Entonces, claro. A mí me gustaba acercarme con el cliente, darle confianza, venderle el vino que él estaba dispuesto a pagar y darle un muy buen servicio. Además, en ese restaurante no puedes tener errores. Y nos lo decían en los briefings. Si tú te equivocas, te vas. No puedes derramar vino, no puedes descorchar mal, no se te puede romper un corcho. Entonces, fue un nivel de exigencia muy alto. Fue una gran escuela para todos los que estuvimos trabajando ahí. Sí. Y a partir de ahí, pues ya fui sommelier profesional, ¿no? Pero yo creo que lo fui mucho antes de una manera... Como dices, empírica y por pasión. Sí. Que eso está padre, porque también, bueno, pues a partir de las experiencias de vida y que uno va, pues más o menos, ¿no? Diseñando el camino que te apasiona, picando piedra, pues te vuelves una gran experta como lo eres hoy, que además eres embajadora.
O sea, tú eres embajadora del vino en México como mujer. Digo, ahorita vamos a hablar obviamente de tu nombramiento, que ahora eres presidenta de la Asociación de Sommeliers en México. Pero yo creo que tienes muchas cartas fuertes dentro de tu carrera, ¿no? Que eso pues habla de tu experiencia, de tu pasión, de tus conocimientos y pues de ir creciendo, porque también a lo largo del tiempo pues estoy segura que has ido aprendiendo muchísimas cosas. Sí, claro. Y mira, te voy a decir una cosa, seguimos aprendiendo, ¿no? Porque siempre hay variedades de uvas nuevas, denominaciones de origen, vinos, técnicas. Entonces, yo siempre lo he dicho, sommelier que te diga que lo sabe todo, te está mintiendo, ¿no? O sea, Claro. siempre tenemos que estar actualizándonos y por eso a mí me gusta mucho la docencia, ¿no? Nosotros tenemos una academia en la asociación donde formamos a los futuros sommeliers o aficionados del vino, porque habrá gente que te diga, yo quiero saber de vino, pero no me interesa el título de sommelier. A mí me gusta viajar, conocer. Entonces, en ese sentido, a mí me gusta mucho prepararme para estar al día con la información que vamos a impartir a los estudiantes, ¿no? A los alumnos. Entonces tú también enseñas, o sea, eres docente, lo has hecho a lo largo de tu carrera, bueno, de tu Sí. vida, de tu carrera. ¡Qué padre! Sí, fíjate que No lo sí, me sabía. gusta mucho hacerlo. Mira Sí. qué bien. Ahora, Gina, ¿qué hay de la nariz? Tú eres una nariz, pero a ver, para la gente que no entiende bien, ¿qué es la misión? ¿Cuál es la labor de una sommelier? Digo, yo sé que es un poquito una pregunta tal vez básica, pero a mí sí me gustaría que explicaras tú, por ejemplo, que has estudiado, que te has experimentado en esto, ¿qué es lo que has tenido que resaltar de tus sentidos? ¿Qué es lo que te da esto de ser sommelier? Mira, no sé si sea, bueno, claro, en mi trabajo es un pro, pero de pronto puede ser un contra. Les voy a explicar por qué. Porque los sommeliers olemos todo el tiempo nuestra nariz está despierta. Es como un arquitecto que todo el tiempo está observando y te va a decir, está chueco ese cuadro. Bueno, Sí, los claro. sommeliers todo el tiempo estamos oliendo, sin querer. Entonces te das cuenta quién no se bañó, Sí. quién huele mal. Entonces, yo me tengo que cambiar, de verdad, me he tenido que cambiar de mesa en los restaurantes, de lugar en los aviones, porque no tolero los aromas de lo que está alrededor. Fíjate. Entonces, tú y yo podemos estar hablando y yo puedo estar atrás pensando, se le quemó el pescado a la mesa de atrás, o están comiendo tal cosa. Órale. Entonces, sí, imagínate. Entonces, No, y eso hay que entrenarlo, ¿sabes? Porque naces un poco con esa parte, sin embargo, mira, es como, es como un atleta de alto rendimiento. Sí. Puede nacer con esa idea y le gusta, pero se tiene que entrenar para poder lograrlo, ¿no? Entonces, en el mundo de los sommeliers podemos tener esta habilidad, pero hay que entrenarlo. Entonces, siempre hay que estar oliendo todo lo nuevo. Por ejemplo, cuando viajo a otro país, me encanta ir a los mercados. Entonces, me pongo a preguntar, ¿y eso qué es? Y lo huelo y lo pruebo. Entonces, lo registro para después poderlo interpretar o poderlo Ajá. percibir en un vino. ¿Y cómo le pones nombre a esto que hueles? Porque de ahí viene la creación de los vinos, que lo has hecho, bueno, lo haces todo el tiempo y todo el tiempo está, ayer estuvimos en este ensamble precioso, pero a partir de la nariz, ¿qué más? ¿Cómo entra el sabor? ¿Cómo entra el paladar, la lengua? O sea, yo creo que es interesante también hablar de esto, porque además yo sé que ustedes no se tragan el vino, hay que decirlo, ¿verdad? Hay unas cubetitas especiales donde el vino se escupe. saca, se escupe literalmente. Entonces tú tienes que desarrollar tus dos sentidos, son nariz, boca y la vista, supongo que también para ver el color. Sí, por eso se llama una cata organoléptica, porque Ajá. involucras todos los sentidos. Sin embargo, la menos importante es la vista. Sí es importante, pero digamos que en un análisis para calificar es a la que menos ponderación de puntos le dan. Incluso hay sommeliers que no ven, ¿no? Ajá, Entonces, ajá, claro. con discapacidad visual y pueden analizar el olfato y el gusto. La calificación más alta en un análisis es la nariz. Mucha gente piensa que cuando paga un vino, lo paga por lo que sabe. Sí. Y no es así. No. Tú pagas un vino por lo que ves, por lo que hueles y por lo que sabe. Ajá. Es todo lo que hay que Ok, analizar. ok. Entonces, por eso se dice que las copas se chocan. ¿Por qué? Porque en la cata involucramos vista, olfato, gusto y falta el oído, ¿no? Entonces, ahí Ajá. está un tip. ¡Salud! ¡Qué Salud. bonito!
se chocan las copas. ¡Ay, qué lindo! Entonces, si quieres, catamos este vino Sí. un poco para que vea también tu audiencia cómo es el análisis sensorial. Por favor. Entonces, siempre tenemos que evaluar primero la vista, así como tiene en la cara, ¿no? Vista, olfato y gusto. Y vamos a analizar sobre un fondo blanco. Bueno, ahorita estamos en una sala lounge, pero siempre un fondo blanco para poder evaluar el color. En este caso, pues tú tienes un vino blanco con un color amarillo pálido con destellos verdosos, lo que implica que es un vino muy joven. Fíjate cómo tiene muy buena adherencia a tu copa, ¿no? Cómo las famosas piernas o lágrimas Sí. están adheridas al interior de la copa. Es una copa de cristal, claramente. Es un vino muy limpio y muy brillante. Esos son los aspectos que hay que evaluar a la vista. De entrada. O sea, antes de oler hay que verlo. Hay que verlo. Ok. Sí, porque si tú lo primero que haces es oler cuando llegas a un restaurante, ya te estás perdiendo de una parte importante que es la vista, que te puede dar algunos tips, la edad del vino, ¿no? Si tiene o no tiene defecto en la parte visual. Hay vinos que están turbios y podrías empezar a descartar. Sin embargo, tienes que hacer un análisis completo para poder emitir un juicio si el vino está en buenas o malas condiciones. Ok. Es como cuando llegas al doctor. Tú llegas con dolor de cabeza, doctor, pues me duele la cabeza, y no te va a decir tienes COVID. Te va a decir, bueno, ¿y qué otros síntomas, no? Claro, claro. Y es así el análisis de un vino. Tienes que evaluar vista, olfato y gusto para poder llegar a un análisis final. Pero hay veces que en la vista pudieras tener turbidez que pudiera implicar un defecto. Ok, Pudiera. ok. Después te vas a la nariz. En la nariz siempre es importante percibir en copa quieta, sin rotar. A veces cometemos Ajá. el error de llegar y rotar, ¿no? Como Sí, si estuvieras sí, en sí. un lienzo charro Que eso y casi tal. todo mundo lo hace. Entonces, ¿no? Copa quieta. Y percibes. A mí me gusta que sea primero de un lado, después del otro. Ajá. Como que hay veces, y lo puedes notar, que tienes mejor percepción de un lado que del otro. Fíjate, qué interesante. Una vez que ya percibiste aquí notas de frutales, florales, rotas un poquito, que puede ser al aire o sobre la mesa, si es al aire, tener cuidado, ¿no? Sí. Y después vuelves a percibir. Fíjate cómo se vuelve más expresivo, ¿no? O sea, explotan los aromas y probablemente ahí encuentres otras notas que no estaban en la copa quieta. Claro. Que cuando las notas, cuando hablan ustedes de expertos, tú, Gina, experta en vinos, Gina Estrada, sommelier, y sobre todo, bueno, una mujer muy picuda. Gracias. Las notas que te dicen, huele a tierra mojada, huele a canela, huele a clavo. Todo esto son olores que tú registras, que ya conocemos, o sea, son productos comestibles que nosotros ya hemos registrado en nuestra memoria. Correcto. Esto me parece que es muy interesante porque siento que hay mucha ignorancia y también hay mucha, pues bueno, ya sabes, pose de huele a esto y huele al otro y dices, a ver, ¿cómo realmente darle al clavo y decir a qué me huele un vino? Claro. Mira, la realidad es que la gente no tiene obligación de saberlo porque pues, es como si a mí me preguntas sobre, no sé, coches, ¿no? Pues, Claro. Sí. ¿no? Sí, Te sí, sabe sí. vino porque lo estudié. Pero sí tienes que tener como ciertas referencias donde vas a decir, bueno, los aromas que voy a encontrar, normalmente nosotros nos referimos a aromas cuando son positivos. Ajá. Tiene aroma de flores, aroma de frutas, que es lo que te aporta el varietal, ¿no? O sea, la uva con la que está involucrada. Cuando dices olores, te vas hacia los defectos. Sí puedes decir, el vino tiene un olor de trapo mojado, el vino tiene un olor de vinagre, el vino tiene un olor de TCA, ¿no? Que son defectos. Entonces, lo primero que tienes que hacer en un análisis es descartar defectos. No tiene defecto. Ok. Y entonces ahí tu mente tiene que empezar a pensar en las frutas, Ajá. aromas frutales. Normalmente los vinos blancos van hacia las frutas blancas, cítricos, naranja, guayaba, manzana, ¿no? Y los rojos van hacia la fruta roja o fruta negra. Sí. Fresas, grosellas, frambuesas, higos, moras. Ah, mira, qué bien. Y eso te va a dar una pauta, como sommelier, para pensar qué uva puede ser. Cada uva tiene diferente perfil aromático, entonces nosotros ya sabemos que la uva Chardonnay puede tener aromas de manzana, de piña, de cítricos, y si te dan esa copa servida como sommelier, tú empiezas a descartar qué no es o qué sí puede ser. Ajá. ¡Qué bonito! Y hay aromas terciarios, que son los que te aporta la barrica. Si un vino estuvo una estancia en la barrica, vas a tener aromas de vainilla, chocolate, nueces. Pero si no, si tienes puras notas florales y frutales, tú puedes decir, pues este es un vino que tuvo un paso por barrica y por ende es un vino que debes de beberlo joven. Ok, claro. Después, ya que más o menos identificas, viene, o sea, el primer trago. ¿Por qué te dicen que el primer trago como que no es el efectivo? No que no sea el efectivo,
Digo, yo estoy aprendiendo de ti, te lo digo en serio, y toda la gente que nos está viendo. Gracias por explicárnoslo de esta manera, pero dicen que el primer trago es como, todavía sabe mucho, como, no sé si alcohol, decirle el alcohol de la uva. Mira, la realidad de lo que tú dices es cierto. El primer impacto lo debes de descartar. No debes de analizar el primer impacto por varias razones. Una de ellas puede ser que anteriormente hayas comido algo con menta, lo que sea que hayas comido. Cuando pruebas el vino te va a cambiar el perfil. Entonces hay que enjuagar el paladar, tragas o escupes, Ajá. y después evalúas el siguiente trago. Ajá. Eso sí es lo que vas a evaluar, cómo es el impacto, cómo es el ataque, cómo es la permanencia. Porque mira, un poco es como cuando estás haciendo un pastel, ¿no? Que dices, yo tengo que primero, ¿cómo se llama? Ponerle mantequilla o así, claro, para preparar, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso es lo que se hace, ¿no? Este puede ser un pequeño ejercicio. Trago, saco aire y no voy a hacer caso. Este trago no lo voy a evaluar. Lo que hice fue jalar aire para que el vino abra. Y esto lo podemos hacer en corto, los sommeliers, o en una clase. O lo puedes hacer estando en un restaurante sin que suene tanto, ¿no? Porque hay veces que... No, pero fíjate, yo nunca lo había hecho. Ajá. Qué interesante. Entonces oxigenas. Sí, sí. Y dices, no voy a evaluar esto, voy a evaluar el siguiente. Ajá. Y en este siguiente impacto, entonces sí, ya que tengo el paladar preparado, sí voy a decir, bueno, pues aquí tenemos un vino que tiene este nivel de alcohol, de acidez, la permanencia, el equilibrio, ¿no? Un vino debe de tener acidez, alcohol, en el caso de los tintos tanino, en el caso de los blancos no, pero tienes que evaluar que esté en equilibrio, que no te destaque algo del otro. Entonces todo eso lo vas documentando como juez catador y puedes penalizar o puedes darle muy buena calificación, ¿no? Claro. Tú eres jueza catadora. Sí. En diferentes eventos lo has hecho. ¿Y cómo ha sido la experiencia? O sea, porque yo digo, después de tantos vinos, porque entiendo que son muchísimos los vinos, yo solamente he estado en una cata de mezcales, que fueron como 80, 100, que no, bueno, no me lo imaginaba. Pero yo digo, los vinos, pues es lo mismo, ¿no? Está el concurso mundial de Bruselas, que ustedes van mucho, bueno, mandan sus vinos, o sea, ganadores, reconocidos, o sea, muchas cosas. ¿Cómo le haces, digo, para ir cambiando los sabores? Porque el sabor, por ejemplo, a mí ahorita ya me quedó el sabor de este vino, Claro. que tú supuestamente no te lo tragas, ¿no? ¿Cómo limpias el paladar? Fíjate que es muy interesante esto que preguntas porque es cansado. O sea, el ser juez es cansado. Yo tuve que renunciar al concurso mundial de Bruselas porque para que no hubiera conflicto de interés, ¿no? Si yo estoy mandando las etiquetas de vino que nosotros elaboramos, Claro. no me gustaría que me llegara a mi mesa un vino mío, ¿no? Por supuesto. Que además están en cata ciega. Ese concurso yo creo que es el que tiene mayor prestigio a nivel mundial. Y ellos lo que te van a servir es una copa. No, nunca vas a ver la botella. Jamás. Jamás. Pero obviamente si yo conozco muy bien mis vinos, Ajá. a lo mejor yo los puedo identificar. Entonces yo tuve que renunciar a ese concurso porque afortunadamente pues nos han favorecido con muchas medallas, ¿no? Sí. Entonces, para no haber conflicto. Pero sí, he estado en otros concursos. Por ejemplo, me invitaron a ser juez de concursos o de vinos en Portugal. Que hay muy buen vino en Portugal. Muy buen vino y es muy Wow. interesante porque ahí también, lo que te decía, ¿no? Nos enseñan a conocer el perfil de las uvas que ellos tienen. Porque yo podría penalizar algún aspecto de esa uva cuando realmente puede ser una virtud allá. Entonces, estás con personas muy calificadas que te dicen, no, fíjate que lo que tú tienes que evaluar en este vino es que tenga esta y esta característica. Entonces, eso es lo que yo voy a calificar. Voy a calificar que tenga bonito color, buena profundidad de color. O, por ejemplo, mira, hay una uva que se llama Pinot Noir, ¿no? Es una uva muy clarita de color, ¿no? Pero tiene un perfil aromático muy alto. Sí. Entonces, si no sabes de vino, podrías calificar mal esa Pinot Noir porque tiene un color muy bajo, muy transparente, pero ese es el perfil que estás buscando, entonces no lo puedes penalizar. Por supuesto. Al contrario, si tiene ese color, le das una palomita o le das muy alta calificación porque tiene el perfil de lo que estás buscando. Qué interesante, qué bárbara. Y bueno, ahora que te acaban de dar este nombramiento, que además, bueno, antes de ir con lo del nombramiento, cuéntame de los vinos de ustedes del cielo, que son vinos muy reconocidos a nivel mundial, sobre todo recientemente, ¿no? Han recibido como este reconocimiento. ¿Cuáles han sido estos vinos y por qué tú crees que los han reconocido?
Fíjate que aquí lo que se cuida muchísimo es desde el origen, la tierra, ¿no? Sí. O sea, que la calidad de la uva sea de la mejor calidad. Hoy por hoy tenemos 75% de nuestros viñedos orgánicos y no solamente por el certificado, sino genuinamente los propietarios piensan, Gustavo y los señores Martínez, en tener la mejor uva. Porque si tú eres un gran chef, pero trabajas con muy buena calidad de materia prima. Eso es lo principal, la calidad de la uva. Y después tiene mucho que ver la mano del enólogo y la tecnología. Tú puedes tener el mejor enólogo, pero no tienes tecnología, no tienes tanques refrigerados o camiones refrigerados para trasladar la uva cuando la cosechas. Entonces, tiene mucho que ver la inversión que se tenga en temas de tecnología y obviamente un buen enólogo que transforme las uvas en alcohol. Y al final, por ejemplo, nosotros tenemos un comité de cata que te tocó estar. Sí, sí. Y en ese comité de cata nosotros hacemos los blends, los ensambles. Y ahí es donde decimos, esto es lo que corta y queda, ¿no? De hecho, venimos de hacer eso. Y cuidamos el vino como si fuera un bebé, como si fueran tus hijos. Entonces, yo siempre he creído que cuando trabajas con amor y con pasión, el resultado se ve. Por supuesto. Bueno, y ve este lugar. Es una belleza, verdaderamente hay pasión, hay entrega, hay inversión, hay amor por México, por el campo, por todo. Correcto. O sea, y sus vinos, bueno, todo lo que tienen. Es que de veras que qué pasión y qué amor. Muchas gracias. Muchísimo. Y hay mucho trabajo atrás que disfrutamos mucho. Sí. Y los jueces califican eso. Entonces, cuando te dan una calificación tan alta, ¿no? En este caso tuvimos 2 vinos revelaciones mundiales, que es decir, la calificación más alta en todo el concurso. Uno en tinto y otro en blanco, en diferentes años, en diferentes países, con diferentes jueces. Nosotros tenemos un departamento que se llama Proyectos Personalizados, en donde nosotros elaboramos vino para restaurantes, hoteles. Y en este caso fue vino tinto revelación mundial a Caipiriña, 2016. Los propietarios son sommeliers también, vinieron al valle a hacer su blend. Nosotros colaboramos en ese comité de cata. Y bueno, dijeron, esto es lo que queremos lograr, se manda al concurso y regresa con la calificación más alta. Entonces, de todo el concurso. Pero qué interesante que también ustedes producen vino para otros lugares, para otros restaurantes, para otros países. En este caso es nacional, es pero nacional. se mandó a otro país a concursar. Este concurso fue en Suiza. Ah, mira. Con jueces internacionales. Entonces, qué bien que ellos pudieron evaluar la calidad, ¿no? De este producto. Y nos decían los propietarios, que tienen varios restaurantes en México, la gente llegaba por el vino. O sea, quiero el vino. Pues sí, pero para tomar el vino tienes que comer aquí. Claro, claro. Gina, ¿qué aniversario van a celebrar próximamente aquí en el cielo? Septiembre es nuestro 12º aniversario. ¡Wow! ¿Cómo sientes que ha sido la evolución de la producción de sus vinos? Porque yo creo que en la vida, pues todo es también un poco a prueba y error, ir corrigiendo, ir perfeccionando. Veo que tienen ahora más propuestas de vinos, entiendo que tienen la línea esta G&G, que no sé qué tanto tiempo lleve. Cuéntanos un poquito cómo ha sido la evolución, el crecimiento de vinos aquí en el cielo. Fíjate que para bien, obviamente también las plantas tienen más edad, al tener más edad, pues la uva es de mejor calidad. Sí. Entonces yo creo que sí ha habido una evolución para bien en nuestros vinos. Tenemos diferentes categorías. Está la línea Astros, la línea Astrónomos, la línea Constelaciones, la línea G&G, que es la que hacemos Gustavo y yo, pues se llama G&G. Sí. Y después viene la línea Estrellas, que es la línea Top. Entonces la realidad es que sí tenemos un vino para cada gusto, para cada presupuesto, para cada bolsillo. Y pienso que hemos ido evolucionando para bien. La gente, afortunadamente, nos ha privilegiado con su preferencia, ¿no? Y siempre tenemos ese tema con los enólogos, porque se acabó el vino, pues saca el vino. Y el enólogo no puede salir el vino hasta que tenga su tiempo de guarda en botella. Y muy bien, afortunadamente. ¡Qué bueno! ¡Felicidades! Y bueno, ahora, recientemente te acaban de dar este nombramiento como la presidenta de los sommeliers en México. O sea, entiendo que es una ONG, es una asociación civil. Es una asociación civil, Sí. Cuéntame, ¿cómo te sientes? ¿Para ti qué implica, qué representa tener este nombramiento? Fíjate que sí es una gran responsabilidad. Nosotros agrupamos a la gran mayoría de los sommeliers en todo el país, no nada más en Ciudad de México, y somos la única asociación mexicana que tiene una validez internacional. Estamos adscritos a la Asociación Internacional de Sommeliers. Ajá. Entonces,
la formación de todos nuestros agremiados, pues prácticamente pueden trabajar en cualquier parte del mundo como sommeliers, ¿no? Certificados por la Asociación Internacional. Nosotros tenemos muchas responsabilidades, tenemos que hacer un concurso nacional que va a ser en octubre de este año, cordialmente invitada. Ay, gracias. Entonces el representante, es decir, el campeón, irá a representarnos como país en Portugal, en el 2026, y en ese sentido, pues mi responsabilidad junto con toda la mesa directiva que está de primer nivel, o sea, tenemos gente muy importante, tanto en la mesa directiva como en el consejo consultivo. Nosotros preparamos la formación de todos los sommeliers, ¿no? Que tengan mucha capacitación, nos vamos a enfocar mucho en el tema de capacitación, viajes. O sea, nuestros agremiados pueden ir, por ejemplo, tenemos planeado ir a Tequila, Jalisco, a hacer un viaje de inmersión y tener actualización en los conocimientos, ¿no? De cómo se elabora un tequila, porque mucho se cree que el sommelier nada más vemos la parte del vino. Ajá. Cuando realmente, bueno, esa es la columna vertebral, pero sí tenemos mucha formación para destilados. Ron, brandy, tequila, coñac, ¿no? Tenemos que tener todos esos conocimientos, tenemos que tener conocimientos de puros, tabacos, tés, cafés, ¿no? Entonces vamos a hacer varios viajes de inmersión. Que eso está padre. Está increíble, mucho trabajo, pero felices de tomar este reto. Ay, qué bueno. ¿Y cuánto tiempo dura el reto para ti como presidenta? 4 años. No, pues bueno, bien. Acabamos de empezar en enero. ¡Salud! Gracias. Ay, Gina, qué padre. Muchas gracias por recibirnos aquí en este lugar. De veras que yo digo que llegamos al primer mundo. Vaya, bienvenida. Ya sabes que esta es tu casa. Ay, qué lindo. La comida espléndida. Probamos el menú también de la fusión de Micaela Mar y Leña, que es un restaurante muy reconocido. Y que bueno, la verdad es que yo digo, ¿qué les puede faltar en el cielo? O sea, en serio te lo pregunto con mucha humildad. Tienen todo, o sea, es un lugar verdaderamente que no tienes que salir de aquí, que comes espléndido, que los campos hicimos el paseo ayer en los viñedos. En los viñedos, bueno, todo lo que es la cava, la experiencia. O sea, yo creo que de verdad que es un lugar, es un sueño estar aquí. Muchas gracias. Fíjate que los socios, los señores Martínez y Gustavo, son muy visionarios. Sí. Y siempre están pensando en algo. Gustavo se despierta en la madrugada y piensa, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo nuevo? Es siempre aquí, es como si estuvieras en Las Vegas, ¿sabes? Cada año que viene siempre hay algo nuevo, un recorrido nuevo, ¿sabes? Entonces sí hay muchos planes, hay muchos proyectos de hacer un restaurante súper premium, una bodega boutique. Entonces, todavía hay mucho por hacer. Por supuesto, bueno, pues qué bueno que nos das un poquito la primicia. Sí. Ya, yo aquí siempre, la verdad, aplaudiéndoles como empresarios mexicanos y que de veras es que, como dices, es como un Disneylandia. Bueno, digo, ya sabemos que pues sí, es una cosa impresionante aquí el cielo. A Gustavo le encanta que le digan, es que el cielo es como Disneyland. y claro, pues ¿quién era Walt Disney? Un gran visionario, ¿no? Y ve lo que han hecho a nivel mundial, ¿no? No nada más pues todo lo que tiene que ver con diversión, sino televisión, etcétera, ¿no? Entonces sí, el cielo siempre se está renovando para tener una propuesta nueva para todos los clientes y huéspedes. ¿Por qué se llama el cielo? Porque Gustavo viene su familia son de Mérida, pero mucho tiempo estuvo en Cozumel, por años. Entonces en Cozumel hay una playa que se llama El Cielo. Ajá. Muy bonita, preciosa. Se ven las estrellas de mar abajo, porque el color es muy bonito. Sí. Entonces él, como sueño de retiro, dijo, yo voy a poner un viñedito. Pues no sé, ¿dónde voy a poner un viñedito? Entonces dijo, ay, El Cielo está padre el nombre. Y además, pues con ese nombre puedes jugar mucho con la parte de mercadotecnia, ¿no? Claro. Astrónomos, astros, estrellas, y fue por eso que decidió ponerle el nombre. Claro, era un sueño de retiro donde iba a poner algo chiquitito, pero pues los señores Martínez, que también son grandes visionarios, le dijeron, ok, vamos a hacerlo, pero tiene que ser un proyecto que sea un parteaguas y que sea un referente de lo que está sucediendo en el Valle de Guadalupe para que hagas mucho enoturismo. Si vas a soñar, le dijeron, sueña bien, sueña en grande, hazlo grande. ¡Wow! Y así fue. Felicidades, querida. Gracias. Ay, no, muchas gracias. Bravo, gracias a ti y a toda tu audiencia. Todos son invitados y bienvenidos. Sí, muchas gracias.